Bueno, si les parece, arrancamos pidiendo disculpas por la Dale, demora sí, sí. técnica. Perfecto. No podíamos, la verdad, que coordinar la transmisión con Facebook como debíamos. Entonces, estamos empezando más tarde de lo que teníamos programado, que era para las 7 de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Este es un seminario web en español de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, del cual el tema de hoy es la histerectomía mínimamente invasiva. Tenemos un panel de expertos completo para hablar de lo que es la vía laparoscópica y de la vía vaginal en diversas situaciones. Y la idea del seminario es que transcurra a lo largo de 1 hora 10, con charlas de 10 minutos y preguntas que pueda hacer el público a través de Facebook, y que las vamos a transmitir al final de la presentación a todos los panelistas. Los voy a ir presentando de a uno a medida que arranque su presentación, así cumplimos con el tiempo. Entonces la primer panelista de hoy es la doctora Matilde Quaranta, que es actualmente la presidente de la Sociedad Argentina de Laparoscopía, y además es la jefa de ginecología y obstetricia de la Clínica del Sol en Córdoba. Matilde, buenas tardes, nos va a hablar de lo que es la técnica en histerectomía laparoscópica, y con una cosa que interesa hoy en día, que es pequeñas variantes que podemos encontrar si queremos prevenir la diseminación de neumoperitoneo en el contexto de la era del COVID-19. Bueno, Matilde, buenas tardes, y cuando quieras tu presentación, adelante. Muchas gracias, Julián. Vamos a empezar entonces con la técnica de la cirugía de la histerectomía total laparoscópica. Como ustedes saben, es parte del manejo terapéutico del cirujano pélvico, y es muy importante que conozcan las relaciones anatómicas y cómo ubicarse para poderla realizar. El útero, recordemos que está en la pelvis y está ligado por conexiones a la pared abdominal a través de los ligamentos vesicales redondo, mesometrio, parametrio, útero sacro y paracervix. Ahora bien, si hacemos un corte sagital y transversal, vamos a poder ver... Te interrumpo un segundito. Ponemos compartir pantalla porque todavía no la estamos viendo la tuya. Perdón que te interrumpa. A ver. Para un segundito. Sí. Quiero minimizar. Ya se está viendo perfecto en Facebook, está mucha gente conectada, y ahí está tu presentación bárbara. Ahí se ve perfecto. Ahora. Sí, se perdieron las dos primeras filminas, pero era la de introducción. Ahí está. Cuando quieras seguir adelante. Bueno, como les había dicho, es parte del manejo terapéutico del cirujano pélvico, y es muy importante que el cirujano tenga el conocimiento de la anatomía cuando va a realizar una práctica de este tipo. El útero está en la pelvis y está rodeado de tejidos conjuntivos y de ligamentos que lo sostienen y lo fijan. Hay 6 pares, ellos son el vesical redondo, mesometrio, parametrio, útero sacro y paracervix. Y esta es una presentación para hacerles recordar que en los tabicamientos de la pelvis, si uno corta sagitalmente, vamos a tener lateral anterior la fosa paravesical y lateral posterior la pararectal. Y en un corte transverso, ¿no es cierto?, está en la celda anterior la parte vesical, la central, que es la genital, y la posterior, que es la rectal. Ahora bien, la importancia que tiene el uréter, ¿no es cierto?, con respecto a la arteria uterina en la técnica de la histerectomía. Sabemos que corre a lo largo el uréter corre a lo largo de la arteria ilíaca, y está a unos 13 milímetros aproximadamente del ligamento útero-sacro, y que la cruza por debajo entre el parametrio y el mesometrio. Acá, por transparencia, estamos observando la arteria aorta, es para ver el recorrido del uréter, ilíaca primitiva, y ahí en la ilíaca externa, del lado derecho, lo atraviesa el uréter cuando se va a hacer pélvico. Estamos viendo cómo ingresa a la cavidad pelviana y su relación con el cérvix y el útero sacro. Ahora bien, la técnica de la histerectomía laparoscópica, más allá de hablar de las reglas técnicas y de los pasos que hay que hacer, es muy importante que nosotros sepamos que la técnica comienza en el consultorio. Cuando nosotros nos encontramos por primera vez frente a un paciente,
y a través de realizarle la anamnesis, el examen físico y evaluar los estudios complementarios, vamos a poder recabar una información y ahí vamos a pensar, en base a esa información, nos tenemos que organizar y una vez organizados, saber qué recursos tengo para poder, qué recursos de materiales, qué instrumentales voy a necesitar, debo planificar aproximadamente qué tiempo quirúrgico, y eso es tener en cierta forma responsabilidad en la gestión de los recursos. Una vez que elaboré todo eso, recién puedo planificar la estrategia y recién vamos a hablar de cuáles son los distintos pasos que vamos a hacer para la histerectomía. Entonces, lo importante no es lo que siento cuando entro adentro del abdomen, no tiene que ser una sorpresa. Si yo planifiqué previamente y pensé esto, no puedo estar ante una sorpresa en el momento de la cirugía. ¿Y por qué es todo esto? Porque es muy importante saber qué es lo que le dejamos a un paciente, no que le extirpamos, sino que qué le dejamos y en qué condiciones. Entonces, a partir de ahí, sí vamos a poder hablar de la técnica de la histerectomía y de esos pasos que es absolutamente igual en todas las histerectomías. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el movilizador uterino ya está colocado dentro del útero, por eso lo están viendo elevado. Estos son maniobras facilitadoras. Y estamos agarrando los apéndices epiploicos, ¿no es cierto?, para llevar el recto sigma hacia arriba y con eso poder dejar libre las manos del ayudante. Entonces, al llevarlo hacia arriba, queda la pelvis descubrienta. Los elementos del ángulo, empezamos en los últimos años, nosotros hacemos la salpingectomía profiláctica, ¿no es cierto? Entonces están viendo que vamos bien por el borde antimesotubario, ahí ven cómo al mover el movilizador posicionamos los campos para poder presentar mejor lo que tenemos que seccionar. Y es importante ir bien por el borde antimesotubario. Recuerden que la trompa está irrigada por la arteria tubaria lateral, que es rama de la ovárica, para disminuir el riesgo al ovario. Una vez que terminamos con la trompa, el siguiente elemento es el ligamento redondo, al cual también lo seccionamos, y esto nos va a dar el ingreso o la apertura al peritoneo anterior para poderlo divulsionar, ¿no es cierto?, separar y así poder rechazar la vejiga hacia caudal y poder después presentar la zona del paracervix. Se puede hacer o no este paso, que es un ojal en el peritoneo posterior, y vamos ahora a la sección del tercer elemento, que es el útero ovárico. Y por último, nos queda la vena del ligamento ancho, que como están viendo, la estamos coagulando y seccionando ahora, y con eso completamos el primer paso, que son los elementos del ángulo. Y llevamos el ovario hacia el lateral en la pelvis, y podemos seguir ahora con el peritoneo posterior. Ahí estamos viendo el útero sacro, la relación que tiene con el uréter, y lo que vamos a hacer, así como hicimos en la parte anterior, vamos a divulsionar la hoja posterior del peritoneo, y con esto alejamos también el uréter. Entonces, esta preparación, esto sería la esqueletización de los vasos uterinos para pasar al siguiente paso. El siguiente paso serían los vasos uterinos, la coagulación y sección. Los seccionamos, como están viendo ahí, a la altura del istmo, y estamos trabajando con dos tipos de energías acá. Era lo que habitualmente hacíamos, energía bipolar, ¿no es cierto?, y energía mecánica a través del bisturí armónico. Estamos recoagulando una vez seccionados los vasos uterinos, y acá hacemos la apertura de lo que sería la fascia, ¿no es cierto? Vamos a rechazar ahora la fascia, la vamos a conservar con el paciente. Esto es para conservar el anillo pericervical, ¿no es cierto?, y para evitar los riesgos de descenso de cúpula. Como ven, esa parte blanca, hacemos lo mismo en la cara posterior, descendemos ahora, todo esto es mesocervix, ¿no es cierto?, mesometrio, que estamos divulsionando, es una zona vascular, es como catáfilas de cebolla, si ustedes se fijan son distintos planitos, y en la cara anterior nos vamos hasta la línea media y un poquito más, para después hacer lo mismo del lado opuesto y unirnos.
Y ahora pasamos a la parte posterior, ¿no es cierto?, donde coagulamos y seccionamos el ligamento uterosacro. Una vez que completamos este paso, vamos a hacer exactamente las mismas cosas del lado opuesto. La trompa, los elementos del ángulo y los vasos uterinos. Acá estarían ya los vasos uterinos seccionados y coagulados. Entonces vamos a seguir descendiendo toda la fascia del lado opuesto. Hacemos lo mismo en la cara posterior, ahí están viendo los úteros sacros ya descendidos, y completamos todo alrededor lo que sería los paramentos. Una vez que hicimos esto, vamos al otro paso, que es hacer la colpotomía. Nosotros no utilizamos copita para hacer la colpotomía. Tenemos el movilizador adentro y a través de la sensación táctil sabemos que está ahí, de la palpación, perdón, a través del instrumental, y hacemos la apertura, o sea, la colpotomía. Una vez que hacemos la colpotomía, estamos viendo el vástago del movilizador y, como ven, no hay descenso de neumoperitoneo, no hay nada, no se escapa aire. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un guante de goma que se ve allá al fondo, se lo pueden observar. Ese guante de goma tiene aire y gasas y eso cierra herméticamente la vagina mientras completamos la parte esta para extirparla totalmente, desinsertarla al útero de la vagina. El siguiente paso, una vez extirpado el útero, es la colporrafia. Utilizamos habitualmente 3 puntos, son puntos en X, tanto hacemos 2, uno en cada extremo, y después un tercero en el medio uniendo los dos anteriores. Son puntos en X con Bicryl número 1, la toma de la vagina, como ven, es bien fuerte, o sea, completamos totalmente el pasaje de esta, y rechazamos la fascia y la vejiga hacia caudal. Los puntos estos en X los anudamos son nudos extracorpóreos y utilizamos doble nudo de cirujano, 2 adelante y 2 hacia atrás. Se pueden hacer después pruebas con azul de metileno en la parte vesical o prueba con azul de metileno o neumática en la parte rectal. Todo depende de qué tipo de histerectomía hemos hecho. Y por último, la peritonización para cerrar todo luego del lavado y control de hemostasia. Ahora bien, en las variantes para prevenir la aerolización, ¿cuál es la verdadera amenaza? En realidad, recordar que los primeros que entran al quirófano en esta situación de pandemia son los anestesiólogos. Es el anestesiólogo junto con un asistente y es el que va a hacer, ¿no es cierto?, todo el proceso de intubación en la paciente mientras nosotros estamos afuera. Entonces, como ven ahí, sobre la mano izquierda, esto es lo que hacíamos habitualmente, es lo que ahora no se debe hacer. Y hacia la derecha, ven lo que se tiene que hacer, que es con una protección de acrílico separando la cabeza del paciente del anestesiólogo. Luego de que está el paciente dormido, ingresamos nosotros a la sala y esta es nuestra parte. Primero tenemos que ver nuestros recursos, nuestras torres de video, nuestros sistemas de filtro, ¿no es cierto? Como están viendo acá, tenemos un filtro que sale de la torre que va a la tubuladura que va a ingresar en el paciente. Y estamos trabajando una presión baja, como ven, 8 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a agradecerle, estas fotografías son del doctor Sadi, que me las compartió, así que le agradezco enormemente, por así las he colocado en la presentación. La colocación del filtro que va a la tubuladura que venía del equipo, ahora tiene un filtro de humo y va al extractor de neumoperitoneo. Y al lado, en el suelo, tenemos un recipiente que es el evacuador de humo en un sistema de circuito cerrado. Entonces, eso es una de las normas que tenemos que realizar para poder hacer cirugía laparoscópica. Y la evacuación total del neumoperitoneo para el filtro de humo, con el cierre del ingreso del neumoperitoneo, lo hacemos ahora como una variante para la extracción de la pieza quirúrgica. Entonces, una vez que hemos hecho eso, colocamos espéculo circular. El espéculo circular tiene una tapa, entonces nosotros
desinsuflado el abdomen, retiramos el movilizador, colocamos el espéculo circular y acá vamos a poder ver, ¿no es cierto?, introducido el espéculo, el útero está suelto, está agarrado por una pinza, hacemos la apertura de la vagina y vamos guiándonos, es como si fuera una copa, vamos guiándonos por todo el borde, ¿no es cierto?, para completar la extirpación del útero. Una vez que hemos completado la extirpación del útero, con el mismo cuello obstruimos la salida, ¿no es cierto? Y como el tubo tiene una tapa, no se pierde humo por ahí ni gas, y desinsuflamos previamente el abdomen y recién ahí retiramos el espéculo circular. Muy bien. Lo otro, otra variante, trabajar sin mínima energía o sin energía. Trabajamos con puntos, con poco Trendelenburg o sin Trendelenburg, con mínimo flujo de dióxido de carbono y con una presión intraabdominal baja. Estos estarían siendo todas cosas a favor. Entonces, si bien esto no es una histerectomía, era simplemente para mostrarles cómo estamos haciendo ahora los embarazos ectópicos, ¿no es cierto?, con puntos y con todos los requisitos que más arriba en la barra de herramientas están viendo. Entonces es una manera de poder hacer la cirugía de emergencia con las condiciones que son óptimas para prevenir la aerolización. Muy bien, vamos a correr un poquito para que vayamos más. Bueno, una vez que hacemos los puntos, hacemos sección con tijera fría, o sea que esta cirugía, como ven, estamos haciéndola toda sin utilizar energía. Y luego habíamos hecho 2 puntos, uno en el extremo cornual y otro en el extremo distal, y después hacemos un surchet al meso y realizamos punto intracorpóreo. Desinsuflamos el abdomen, colocamos la bolsa, retiramos la pieza con baja presión y después hacemos lavado, aspiración y control, y como pueden ver, la cirugía es una buena hemostasia y se ha hecho absolutamente toda con puntos. Las variantes que tenemos posterior que terminamos la cirugía, las otras normas de seguridad serían extracción de los puertos, luego que desinsuflamos todo el neumoperitoneo. Y por último, la vía principal, completamos la aspiración del neumo por la vía principal. Entonces, los filtros que tenemos actualmente en el mercado son los ULPA y los EPA. Los ULPA, que son filtros de aire para partículas ultra bajas, que pasan partículas de 0.1 micrón, y los EPA, que son filtros para partículas, serían los de alta eficiencia, y son filtros para partículas de 0,3 micrones. Entonces, como premisa, utilizar filtro apropiado y sistema cerrado para evacuar el humo y para la eliminación del dióxido de carbono. Y por último, para concluir, las recomendaciones entonces como variantes para prevenir la aerolización son mínima presión intraabdominal, mínimo flujo de dióxido de carbono, utilizar solo un equipo de neumoperitoneo, las incisiones lo más pequeñas que podamos, realizar mínimo número de puertos, no abrir válvulas para ventear, evitar la posición de Trendelenburg prolongado o evitarla directamente, limitar el uso de equipo de energía o no utilizarla, deben emplearse dispositivos para filtrar, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y el humo, evitar la pérdida del neumoperitoneo cuando uno extirpa las piezas quirúrgicas y hacer un cuidadoso cierre de las aberturas de los puertos. Entonces, optimizando la atención al paciente y los resultados y minimizando el riesgo para el equipo quirúrgico son las variantes para prevenir la aerolización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Quaranta, por su presentación. Según los comentarios que estamos recibiendo, se ve bien, corre bien el audio. Por la hora, por ahí, de este webinar, que hay mucho tráfico en internet, puede ser que se corte un poquitito. Lo bueno es que esto va a quedar grabado para la noche, el que lo pueda ver tranquilo en su casa, pero estamos con casi toda la gente que se inscribió. Te voy a poner, Matilde, el único de tener Sí. así le damos lugar al doctor Del Longo, que es el siguiente panelista.
Les quiero recordar que Perfecto. todos los que quieran pueden hacer sus preguntas por Facebook. Yo acá estuve recopilando 2 o 3 preguntas que le hicieron a la doctora Cuaranta para poder hacérsela al final. Y entonces doy lugar al siguiente panelista, que es el doctor Javier del Longo, ahora siguiendo con la técnica de histerectomía, pero por la vía vaginal. El doctor Javier del Longo es un experto cirujano con habilidades en la técnica laparoscópica y en la vaginal, es profesor de la Universidad Católica de Misiones, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, da sus cursos de cirugía vaginal en Misiones, da sus cursos de cirugía laparoscópica en Corrientes, y como siempre digo, es un gran presentador con mucha capacidad de transmitir conocimiento, al cual siempre es un placer escuchar. Entonces, Javier, te introduzco para que puedas hacer tu presentación acerca de lo que es la técnica de la histerectomía vaginal convencional, para luego después, en la última charla, darle lugar al doctor Ampuero en situaciones especiales, comentar también la técnica quirúrgica. Javier, cuando quieras, adelante. Bueno, muchísimas gracias Julián, muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes. A ver, si puedo, estoy compartiendo, acá estoy, bien, por estar presentando acá en este seminario Web SACIL. Le saludo a todos los disertantes y por supuesto al público que se quedó allí y nos aguantó un poquitito como teníamos algunas dificultades. Bueno, vamos a hablar un poco de la histerectomía vaginal, y es histerectomía vaginal en los tiempos del COVID. Y ahí lo tenemos, cuando parecía que estaba todo dicho, que ya estaba todo muerto, renace de las cenizas la histerectomía vaginal. Y ya está el bestseller, ya está en todas las librerías, ustedes lo pueden adquirir, ir a buscar la histerectomía vaginal en los tiempos del COVID. Y les quiero contar una cosa, que la cirugía se ejerce con la mente, con el corazón y con las manos. Y es allí en donde nosotros tenemos que fundir estas 3 cosas para hacer una buena técnica y por supuesto ofrecerle lo mejor al paciente. En este momento, que es en la era del COVID, y en cualquier otro momento. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué vamos a realizar una histerectomía vaginal? En principio porque es una técnica ancestral, en realidad la traemos desde el año 1812, por supuesto puliéndola y haciéndola cada vez mejor, y desde Gini en adelante la técnica, digamos, mejorando los pasos, mejorando el instrumental en algunos casos, y por supuesto difundiéndola más. Concomitantemente pasó a desuso en un montón de lugares por el hecho de haber avanzado tanto la histerectomía por vía abdominal. Lo cierto es que hace mucho tiempo la realizamos, y con algunas escuelas que han empezado a hacerla nuevamente, porque existe evidencia científica, y esa evidencia científica ya la probamos desde el año 2005, cuando Neil Johnson dijo en el Cochrane que cuando uno podía recomendar una histerectomía siempre que sea posible iba a hacerla por vía vaginal, después por vía laparoscópica y por último por vía abdominal. Por supuesto que también eso se fue ayornando hasta quizás los últimos reconocimientos que son de la Asociación Internacional de Endoscopía Ginecológica. Porque es una técnica mínimamente invasiva, pero por supuesto que es mínimamente invasiva, porque además de mínimamente invasiva es cosmética, ni siquiera se hace algún orificio en el abdomen de la mujer. Uno tiene acceso por la vía vaginal, que es una vía node, o sea que no tiene ningún orificio más que el natural para poder realizar la cirugía, porque es absolutamente reproducible, porque se puede realizar en un centro de altísimo nivel, como en cualquier hospital que tenga menor infraestructura. Y ahora, en la era COVID, no tenemos nuevo peritoneo, no nos tenemos que preocupar por que tenga Trendelenburg, por si trabajar con 8, con 10, con 5, con 4, porque además es tecnología independiente, siempre hicimos puntos. Y también saben por los artículos científicos que nada mejor que un buen punto. Está libre de humo. Obviamente acá no hay aerolización, no pasa nada, no hay humo, entonces trabajamos, como decimos, con puntos, porque utilizamos anestesia raquídea. Es más, como usamos anestesia raquídea, ni siquiera necesitaríamos salir de adentro del quirófano. Y por último, y no menos importante, porque tiene bajo costo. Realmente esta es una cirugía que, si uno se pone a pensar en costo-beneficio, es realmente importante. Y si nos vamos, como recién dije, a las guías, ya no vamos a nombrar de todo lo que dijo Leico, de lo que dijo la AGL en la época de Víncula, lo que dijo Cochrane, sino que nos vamos a lo que son las guías de la Sociedad de Ginecología Endoscópica, que es lo último que ha sido publicado con respecto a todo esto, que es del año 2018, y la pone la histerectomía vaginal como la primera consideración cuando uno desea hacer una histerectomía. Ese es el tema.
que la ponemos a esta, pero en realidad la pregunta del millón es, ¿estamos todos entrenados en cirugía vaginal? Y sabemos que la medicina es un poco de arte, un poco de ciencia, y tenemos que, digamos, aunar todo este ejercicio. Y el punto, como lo dijo recién la doctora Quaranta, hay un proceso en la decisión quirúrgica. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente? Y ese proceso de decisión quirúrgica pasa por la habilidad que tenga la persona que va a realizar la cirugía en esa técnica, el entorno, ¿dónde la está desarrollando? ¿En una población pequeña o está en un gran centro? ¿Qué tipo de entrenamiento quirúrgico tiene? ¿Se formó en la residencia? ¿Adquirió en cursos posteriores? Y por último, y para mí es la parte quizás discutible, que es la preferencia del cirujano. Aquí, en esta presentación, vemos el olvido que seremos. Si nosotros aprendemos algo en la residencia y luego no lo practicamos, nos vamos a olvidar. Nos vamos a olvidar. Y a su vez, si lo practicamos, vamos a ver si lo practicamos mucho o si lo practicamos poco. Por esa razón, tenemos que pensar en qué grado de entrenamiento tenemos. Y ahí está. Más del 80% de los cirujanos realizan menos de 5 cirugías vaginales por año. Y solo menos del 5% hace más de 10. Ese es el punto. ¿Estamos preparados? Egnerson, en un trabajo que publicó en el año 2010, dice que todos aquellos que hayan hecho más del el 30% de su histerectomía por una vía mínimamente invasiva, empiezan a pensar en esta alternativa, el de la mínima invasión, ya sea por vía laparoscópica o vaginal, como una alternativa de ofrecimiento a sus pacientes. Es decir, están en el consultorio y le dicen, tengo que hacer una histerectomía, la puedo hacer por la vía mínimamente invasiva. A su vez también dice que si uno decide cambiarse a la vía mínimamente invasiva, lo primero que tiene que evaluar es qué volumen de casuística tiene para poder cambiarse. Porque si realmente tiene pocos casos, por ejemplo, menos de 2 histerectomías al mes, en realidad es un cirujano de un volumen bajo para cambiarse de técnica. Bien, vamos a la técnica. Nosotros vamos a reproducir una técnica que la venimos haciendo hace mucho tiempo, venimos dando los cursos de histerectomía vaginal, y realmente es altamente reproducible porque todos terminamos haciendo lo mismo. Y todo empieza con la preparación de la paciente. La preparación de la paciente la tiene que hacer el cirujano, principalmente, o si no, ayudantes que sean de altísima confianza, que posicionan a la paciente de esta manera, digamos, con los glúteos sobresaliendo más o menos unos 10 centímetros de la camilla, con las piernas elevadas, de manera tal que todo el equipo quirúrgico se encuentra por detrás de la paciente. Eso significa que el cirujano en el medio y los dos ayudantes. El cirujano tiene una visión completa de lo que está sucediendo y los ayudantes lateralmente en una visión ciertamente oblicuada, pero con visión también del procedimiento en su totalidad. Por detrás del cirujano, la instrumentadora. Nosotros tenemos un instrumental específico para hacer este tipo de intervenciones que lo compramos una vez y realmente queda prácticamente de por vida, y utilizamos una técnica que es la técnica de Gini, de alguna manera modificada. Y ahí vamos. El instrumental, ¿por qué tiene importancia? Porque no nos tenemos que conformar con lo que nos den, con cualquier cosa. No es lo mismo una Ford, una Coger, que un Z-clamp o que una pinza de Kovac. Y ahí es donde vamos, que los Z-clamp o las pinzas de Kovac lo que tienen son estrías longitudinales. Y esas estrías longitudinales lo que permiten es clampear, de alguna manera cerrar, e impiden que exista un movimiento lateral de estas pinzas. No nos olvidemos que estamos trabajando en un tubo, que sería la vagina, y no nos permite ese tipo de movimiento. Si la pinza zafa, de alguna manera estaríamos en un inconveniente porque tendríamos algún grado de sangrado. El otro punto que tiene que ver con nuestra vedette es la valva de peso de rama larga, no la valva de peso, la valva de peso de rama larga, que apenas ingresamos en el peritoneo, como vimos allá, hicimos esa allí, que estamos viendo, es la apertura, esa es la laparotomía, ahí estamos, ya estamos adentro de la cavidad, colocamos la valva de peso, y esa valva de peso permanece durante toda la cirugía, y de alguna manera es una mano más, es un ayudante más, que además separa el recto, impide que nosotros de alguna manera podríamos relacionar. La otra ayuda que podríamos llegar a tener son valvas de Bresky o valvas de Badien pequeñas que nos permitirán
separar la parte posterior para visualizar, por ejemplo, el fondo de saco. Eso necesitamos una válvula con rama corta, porque necesitamos hacer esa pequeña carpita para poder verlo y hacer la incisión. Y aquí es uno de los puntos también que son muy interesantes. Si nosotros comprimimos mucho, o sea, empujamos mucho el fondo del saco, estamos aplanando, y eso es una de las dificultades que tenemos cuando hacemos la histerectomía vaginal. Tenemos que evitar aplanar ese fondo de saco. Entonces no hay que presionar mucho, por eso utilizamos una valva corta para que se pueda formar esa pequeña, pequeña carpita para que podamos hacer la incisión. También la podemos utilizar las valvas cuando estamos haciendo la morcelación. La morcelación nos permitiría la valva anterior, la valva posterior y las valvas laterales realizar una completa y bajo visión directa procedimiento quirúrgico para la toma, para la morcelación, para la colocación de algún punto. Algunos otros trucos, y por eso no la utilizamos tanto a las valvas laterales. Fíjense cómo con el clamp directamente podemos mover ese clamp y no necesitamos una exposición lateral. Simplemente con ese movimiento podemos exponer todo el tejido y colocar el punto realmente en donde nosotros deseamos colocarlo. ¿Cómo sigue el procedimiento? Hicimos la incisión en el fondo de saco, como recién la veíamos. Esto es realmente trascendente. Entonces separamos, hacemos esa pequeña carpita y la incisión. Ya estamos adentro. Prácticamente en nuestra laparotomía. Allí está. Entonces, hecha la laparotomía, colocamos la valva de peso, como recién vimos, y ya prácticamente tenemos gran parte de la intervención quirúrgica realizada. El paso que sigue a esto es la incisión en la colpotomía anterior, que lo hacemos habitualmente de la hora 10 a la hora 2, o si podemos ampliarlo un poquitito, pero la idea es hacer la incisión a nivel vaginal justo, en donde se genera el pliegue entre el epitelio vaginal y lo que es el cuello uterino. Allí podemos localizar lo que es el tabique supravaginal, identificarlo y también separarlo. Y fíjense, cuando uno lo separa, la válvula completa el procedimiento realmente separándolo aún más, y es una maniobra fundamental, porque entre la tracción uterina y la separación que hace la válvula con la locomoción vesical hecha desde abajo hacia arriba, no separa el uréter. Lo que sigue a esto, ya teniendo esos dos pasos realizados, es la toma, sección y ligadura con el clamp de Zeppelin, ¿sí? Con el Z-clamp, del complejo útero-sacro y cardinal. Una vez que este complejo está seccionado, y vemos aquí que esta sección también nos permite otra cosa, que estamos conservando el nivel 1 de Delancey, que lo tenemos allí, le colocamos un punto, serían un falso 8, el que estamos realizando, que es un punto de Gini. Lo que estamos viendo aquí, en este punto de Gini, cómo se está involucrando la vagina, y este hecho de involucrar la vagina es el que nos permite la fijación. Es decir, de alguna manera, en nuestro segundo o tercer acto durante la cirugía, ya estamos haciendo la fijación, que cuando lo hacíamos por vía vaginal, por vía abdominal, era el último de los puntos. Lo que sigue a ello, esto lo hacemos de ambos lados, por supuesto, es la identificación de los vasos uterinos. Y como vemos aquí, esos vasos uterinos, una vez identificamos, se los clampea con el Z-clamp, hacemos toma, sección y ligadura, y el mismo falso 8 digamos, utilizando un hilo que habitualmente es Vicryl número 1, nuestros ayudantes siempre atentos, fijando la cola. Los únicos puntos que se seccionan son estos aquí, y los que se reparan son el ligamento útero-sacro y cardinal y el ligamento superior. Entonces vemos acá cómo cómo podíamos entonces hacer la toma, sección y la ligadura de la arteria uterina, que lo hacemos en forma bilateral, y de esta manera ya es un paso extremadamente importante, porque una vez que nosotros tenemos tomada la arteria uterina, ya prácticamente está completa la cirugía, o prácticamente asegurado el éxito. Obviamente que va a depender de algunos otros hechos, pero fíjense aquí que ya nos permitiría hacer una morcelación con tranquilidad, porque los vasos están ya suturados. Lo que sigue a esto es la apertura del peritoneo anterior. Esta apertura del peritoneo anterior la podemos hacer anteriormente a la toma, sección y ligadura de la arteria uterina, o si no, no hay que preocuparse. Si el peritoneo no lo encontramos en condiciones para hacer
abierto, lo seguimos. Seguimos adelante con la cirugía, avanzamos en nuestra cirugía hasta encontrar el mejor punto para realizar la apertura. Muchas veces el peritoneo anterior se termina abriendo por sí solo, pero si eso no sucede, lo que tenemos que hacer es identificar el lugar, encontrar la mejor manera para poder abrirlo y allí hacemos la apertura del peritoneo anterior como vemos en pantalla. Una vez abierto el peritoneo anterior, lo que hacemos es colocar la valva y ya tenemos una valva posterior y una valva anterior. Lo que está en el medio es el útero y lo que nos queda realizar. Si es posible, hacemos la exteriorización del cuerpo uterino. Y si esto no es posible, a partir de ahora podríamos hacer las maniobras de morcelación que ya la va a explicar el doctor Ramiro Ampuero en las próximas charlas. Entonces, cuando exteriorizamos el cuerpo del útero, lo que hacemos es por la parte posterior, tomarlo y luxar este cuerpo uterino. ¿Para qué? Para colocar clamp de Zeppelin, ya no semicurvos, sino curvos que involucren a la trompa, al ligamento redondo y al ligamento útero-ovárico. Entonces, una vez tomado, se lo secciona, se lo hace en forma bilateral y quedan expuestas las pinzas para completar con la sutura de este punto. Para la ligadura de los pedículos superiores, utilizamos una técnica que es la técnica del 8. Es decir, con esta técnica del 8, sería un 8 verdadero, lo que hacemos es un pasaje por el fondo de la pinza, involucrándola completamente, y de esa manera también tenemos la certeza de que estamos involucrando todo el tejido. Como vemos en pantalla, allí se está pasando por el extremo distal de la pinza, y de esa forma involucramos totalmente el complejo superior. Este complejo superior que además de ser ligado, es reparado. Entonces tenemos reparado el complejo inferior, el útero sacrocardial, y el complejo superior. Entre estos dos lazos se encuentran los puntos donde podría llegar a sangrar, que serían los vasos uterinos. También, obviamente, recordamos que aquí también puede sangrar, pero lo estamos involucrando totalmente. Allí vamos. Vamos a chequear la hemostasia, y para chequear la hemostasia tenemos, como habíamos visto, un reparo superior, que era el del complejo superior, el otro reparo, que era el más distal del complejo inferior. Entre ambos podríamos encontrar la posibilidad de que estén sangrando. Lo que podemos verlos es en pantalla los lugares, estamos reconociendo, se puede colocar una gasa en el fondo, y también podemos lavar como un recurso de la laparoscopía que hemos aprendido para poder realizar esto e identificar de esta manera los puntos que podrían llegar a sangrar. Se controla en forma separada cada uno de ellos y con el ayudante que nos visualiza también lateralmente. ¿Cómo sigue? Sigue con la síntesis de la cúpula vaginal. En la síntesis de la cúpula vaginal involucramos la vagina y el peritoneo, todo en el mismo acto. El lugar donde habitualmente más sangra es el borde posterior de la vagina. Aquí, como vemos en pantalla, lo que tenemos reconocidos son el peritoneo y la vagina. Allí vemos cómo, reconocidos ambos, los tomamos con pinzas tenemos los laterales tomados, y lo tomamos también con pinzas de Alice, los bordes anteriores y posteriores, y procedemos a realizar un surjet continuo con Vicryl 2.0. De esa manera, fíjense cómo está tomado el peritoneo y la vagina. Este punto puede ser un punto simple o un punto pasador, dependiendo del grado de hemostasia que querríamos obtener a partir de allí. Bueno, finalmente, y como para terminar, vamos a poner en la era COVID que no utilizamos ningún tipo de energía, no estamos utilizando neumoperitoneo, no estamos utilizando ninguna otra cosa que no sean las pinzas habituales y las técnicas habituales, lo que veníamos haciendo siempre. Entonces vamos a hacer cuáles serían las sugerencias para aumentar el número de histerectomías. Bueno, primero hay que realizar más cirugías vaginales para tener confianza en la vía. En la medida que tengamos confianza, por supuesto que lo vamos a hacer cada vez mejor. Pensar primero en la vía vaginal. Superadas las 30, claramente vamos a empezar a pensar en esta vía como la vía de elección. Bueno, aquí estamos en una repetida de la anterior, perdón. Aprender las técnicas de morcelación. Cuando uno aprende las técnicas de morcelación, prácticamente no tiene miedo a realizar la intervención quirúrgica. Y por último, es mejorar la disección de los planos tisulares para poder realizar la extirpación de los ovarios. Cabe aclarar que también realizamos la salpingectomía por vía vaginal para optimizar la técnica a lo que tiene que ser en la actualidad.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Estas son las formas de contacto que tienen conmigo. Si lo desean, me escriben o me mandan algún mensaje y intentaré responderle a la brevedad. Muchas gracias. Bárbaro, Javier, muchísimas gracias, muy buena la presentación. Quiero agradecer a todas las personas que están participando de este webinar. Estamos aproximadamente con 640, 650 espectadores mirando, con muchas preguntas, muchas consultas. Algunas las voy anotando y otras se van respondiendo con la misma presentación. Cualquier cosa que quieran preguntar, lo escriben por ahí y yo se los voy a transmitir al final. Creo que vamos a tener tiempo para 2 o 3 preguntas para cada uno. Nuestra próxima presentación, siguiendo la línea de histerectomía y ahora volviendo a la laparoscopía, va a estar a cargo del doctor Humberto Dionisi, quien es también experto cirujano en la vía laparoscópica, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, actualmente es miembro del board de directores de la AAGL, y nos va a hablar de lo que es la histerectomía laparoscópica en situaciones especiales como puede ser las pacientes que tienen el útero más grande. Humberto, te introduzco y te dejo a cargo para que puedas hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Julián. Realmente admiro tu esfuerzo y agradezco que hayas compartido con toda la sociedad todo esto que realmente, vuelvo a reconocer, es gracias a vos. Bueno, vamos a seguir para no perder mucho tiempo y vamos a tratar excelentes las 2 charlas anteriores, creo que ha quedado muy claro el punto de vista. Y ahora, ¿qué pasa en esas pacientes donde se complica un poquito más la cosa, es decir, las situaciones especiales? Por ejemplo, el útero grande, la endometriosis, la obesa. Específicamente nos vamos a referir al útero grande. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser describir el papel del examen preoperatorio, imagen y planificación de la cirugía, identificar las variables que presenta un útero grande para su manejo laparoscópico, manejar cómo se pueden manejar estas variables de estructuras anatómicas y paso de disección para poder realizar o terminar con éxito una histerectomía laparoscópica en un útero grande, y obviamente describir una técnica quirúrgica apropiada para el manejo laparoscópico del útero. Bien, hay que tener en cuenta que para el abordaje laparoscópico el útero grande presenta algunos desafíos. Por ejemplo, vamos a trabajar en un espacio reducido. La movilidad del útero generalmente está disminuida, la anatomía alterada, muchas veces hay un aumento de la vascularización y siempre tenemos que terminar con una extracción del tejido por vía de una morcelación. Después vamos a ver que hay diferentes tipos. Bueno, con respecto al espacio reducido específicamente, nosotros tenemos algunos trucos. Por ejemplo, lo que es la preparación intestinal, el Trendelenburg, podemos ubicar la vía alta, como lo vemos acá en la imagen esta, donde la vía está próxima al apéndice sigmoides. Y también podemos utilizar ópticas de 30, de 45, y utilizar preparación con análogos o el acetato lipristal, que después podemos discutirlo si lo usamos o no, para producir una reducción del volumen y volver un útero, volverlo laparoscópico, digamos así. Lo más importante para poder realizar con éxito una laparoscopía, debido a la movilidad disminuida, es la utilización de un buen movilizador uterino. Nosotros usamos el elevador uterino de Dionisi. Tiene la característica de que nos va a dar movimientos de anteversión, movimientos de retroversión, lateralización, y lo más importante, que es la elevación uterina. ¿Qué es la elevación uterina? Es convertir un órgano intrapélvico en intraabdominal. De la misma manera que lo hacemos con las pinzas de los ángulos, que estamos convirtiendo un órgano intrapélvico en extraabdominal en una laparotomía. Se dilata 10, se coloca esto y luego vemos los movimientos que realizamos, y lo más importante es la elevación, que la vamos a ver en la misma cirugía. Bueno, no es menor la importancia del diagnóstico previo. El diagnóstico previo, que es donde vamos a encontrar el examen genital y las imágenes. El examen genital, ¿qué nos va a dar? Y bueno, primero nos va a dar una idea del acceso vaginal y el acceso abdominal. Segundo, nos va a dar la idea de movilidad uterina, acompañado con imágenes. Las imágenes nos van a aportar, por supuesto, la relación del útero con la pelvis y el abdomen, la relación con los otros órganos, nos ayudan también a descartar procesos de malignidad, y por último, y no es menor, nos da imágenes de patologías asociadas, por ejemplo, quistes, etcétera, que quizás en un útero grande sería muy difícil de diagnosticar.
Bueno, la cirugía en líneas generales, como ven, la óptica se coloca en el apéndice sigmoides, comenzamos la inspección de la cavidad, ahí vemos donde se encuentra el ombligo, vamos a ver los ángulos, el ángulo derecho y el ángulo izquierdo. En líneas generales esto es quizás lo más importante, por eso hablamos recién sino de utilizar ópticas de 30 grados o lateralización de las ópticas. Cuando ya tenemos identificados los ángulos, vamos a ver que el mismo elevador uterino nos está aproximando el fondo del útero al hígado. Entonces vamos a ir trabajando con esa peculiaridad que por supuesto nos da una mejor exposición anatómica. Por supuesto liberamos adherencias, estas son adherencias fisiológicas, y comenzamos a trabajar, en el caso del útero grande, no necesariamente por el redondo, por donde nos quede más cómodo el ángulo, pero en este caso empezamos en el redondo y seguimos con la apertura del peritoneo anterior. Como ven, esto lo hacemos con dos corrientes, corriente bipolar en la mano izquierda y corriente mecánica, y energía mecánica en la derecha, representada por el bisturí armónico. Estas dos corrientes, estas dos energías, nos dan una muy buena posibilidad de trabajo con muy buena hemostasia. Fíjense cómo el elevador uterino, en un útero muy grande, nos está presentando sin mayor problema la plica anterior. Una vez que hemos terminado con la disección del espacio vésico-uterino, vamos a continuar con los siguientes elementos del ángulo. En este caso específico de esta paciente es una anexohisterectomía, entonces vamos a ir al infundíbulo pélvico. El infundíbulo pélvico vamos a utilizar las dos energías, primero corriente bipolar para producir la coagulación, y luego energía mecánica a través del bisturí armónico para realizar la sección. Continuamos con la apertura del peritoneo posterior, el cual lo hacemos en dirección a la inserción del ligamento uterosacro. ¿Por qué es importante este nivel anatómico que marcamos acá? Fíjense que el camarógrafo se va acomodando, el elevador uterino va aumentando la exposición anatómica y llegamos a la inserción del ligamento uterosacro. ¿Por qué es importante ese nivel anatómico? Porque siempre que contemos con un útero extendido, sin alteraciones anatómicas, el uréter siempre se va a encontrar a 1,5 centímetros, 2 centímetros por debajo de la inserción del útero sacro. Como lo vemos acá está el uréter, ya lo vamos a ver mejor en la imagen que sigue. Acá tenemos el uréter, y acá la inserción del útero sacro. Muy bien. En algunos casos es útil realizar la ligadura de la arteria distal. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar disecando primero, podemos entrar por la parte posterior o la parte anterior, de acuerdo a donde nos queda más cómodo. Generalmente cuando hacemos una histerectomía podemos disecar totalmente la parte lateral del útero, y vamos a identificar, por supuesto, lo que es el tronco de la obliterada, y a continuación vamos a disecar la arteria uterina propiamente dicha, una vez que hayamos encontrado el uréter. De esa manera, puede ser ya sea con coagulación y sección, o como en este caso que usamos clip, realizamos la ligadura distal, y eso nos va a disminuir mucho la posibilidad de sangrado, sobre todo cuando vamos a acceder al complejo de vasos uterinos a nivel del cuello. Recuérdense que a ese nivel, la uterina, y a veces 2 o más venas, transcurre muy pegada cerca al fibromiocervix, entonces es muy difícil hacer la ligadura por separado de las mismas. En cambio, haciendo esto, ahí ven cómo encontramos el uréter, y acá queda la arteria uterina, y acá arriba está la vesical superior. En líneas generales, de esta manera, disminuimos mucho el volumen de sangre, y vamos a realizar nos va a ser mucho más fácil hacer esa hemostasia del complejo uterino a nivel del fibromiocervix. Muy bien, una vez que hacemos eso, por encima de la inserción del útero sacro, que lo vemos ahí, por debajo del istmo, vamos a tomar el complejo uterino, formado por las venas y arteria uterina, realizamos coagulación con corriente bipolar y sección con energía mecánica. Por supuesto, con mucho cuidado, tratando de tener la mejor hemostasia posible. A mí me gusta mucho el uso de las dos energías. Vamos a encontrar quienes usan una de las dos, o puede ser bipolar con tijera o armónico solo. Yo creo que la asociación de las dos a mí me da muy buenos resultados, y como ven, logramos un muy buen tratamiento del complejo de vasos uterinos. A continuación, seguimos con la disección parametrial. Por encima,
y por dentro de la sección de los vasos uterinos comenzamos con la sección del parametrio lateral, parametrio posterior y fascia anterior. ¿Por qué? Porque estamos realizando una histerectomía intrafacial. ¿Qué significa eso? Estamos por dentro del anillo pericervical. La verdad que eso nos va a brindar una estabilidad pelviana posterior, nos disminuye la posibilidad de disrupción de cúpula, en líneas generales nos ayuda mucho para lo que es la cirugía en sí. Acá vemos cómo el útero está próximo al hígado, debido a, como vimos, el elevador uterino nos está dando una muy buena exposición, y entonces nos está haciendo un órgano intrapélvico intraabdominal. Hacemos lo mismo del otro lado, y vamos a hacer la disección completa del parametrio, y vamos a realizar la apertura de la vagina sin necesidad de poner ninguna copita o colpotomizador. Esta es una discusión ancestral que tengo con los demás laparoscopistas, pero en líneas generales a mí me es mucho más fácil no colocar copita, como ven, y hacer la incisión de la vagina de la misma manera que lo haría a cielo abierto. Por supuesto, la circuncisión del cuello, y vamos luego a extraer la pieza quirúrgica. Bueno, para la extracción de pieza quirúrgica ya vimos que sí o sí en un útero grande es necesario realizar una morcelación uterina. Recuerden el warning de la FDA, donde habla de los cuidados y hasta hace retirar los morceladores eléctricos del mercado, pero sin duda que coincidir en que la morcelación estaría contraindicada en la cirugía ginecológica en la que se sabe o se sospecha que el tejido que se va a morcelar contiene malignidad. Después podemos discutir al respecto. La base para poder extraer un útero grande, en líneas generales, es convertir un elemento que tiene un diámetro transverso mayor en un elemento longitudinal. Y entonces, como ven, nosotros lo que hacemos es realizar la sección del útero de tal manera que algo que era transverso se convierte en longitudinal, y eso nos permite extraer la pieza en forma fácil. También podemos hacer otros tipos de morcelaciones, pero en la mayoría de los úteros grandes de esta manera se logra sacar el útero. Por supuesto, como en un útero como el que estamos viendo acá a la derecha, de 2 kilos 100, etc., debemos usar muchos mecanismos de morcelación que posiblemente el doctor Apuero nos muestre en la conferencia siguiente. Bien, otra forma de extraer la pieza quirúrgica es nosotros estamos usando la morcelación en bolsa. ¿Qué significa eso? Colocamos una bolsa de polietileno dentro de la cavidad, colocamos el útero dentro de la bolsa, extraemos uno de los extremos de la bolsa por una incisión de 1.5, y uno de los ángulos de la bolsa, a través de donde está la óptica, o sea, del trocar alto, del trocar de la línea media. Y de esa manera lo que vamos a realizar es una neumobolsa. Y vamos a realizar el procedimiento de morcelación dentro de esta neumobolsa. Con lo cual vamos a disminuir mucho la posibilidad del spread, de la diseminación de lo que es los componentes del útero. Y esto lo van a ver al final de esto, que es interesante, ver cómo todas las balas, que digo yo, todos los impactos quedan en la bolsa, y todos esos impactos que vemos ahí, realmente si nosotros no lo hubiéramos contenido con la bolsa, estarían todos desparramados en el abdomen, como ve está lleno de balazos, y realmente no podemos negar que si esos fueran un tejido maligno, el pronóstico de esta señora no sería muy bueno. Ven ahí todas las balas que quedaron puestas. Bueno, en resumen entonces, la evidencia médica muestra que los abordajes vaginal y laparoscópicos son obviamente una alternativa segura y deben usarse para realizar una histerectomía mini-invasiva. El examen genital es clave para evaluar el acceso vaginal, abdominal, el espacio de trabajo, la movilidad uterina y si hay o no alguna patología asociada. Se recomiendan los estudios complementarios, a veces en úteros muy grandes es preferible hacer una resonancia más que una ecografía, porque nos da una mejor evaluación de la totalidad del abdomen y nos permite reproducirlo sobre todo al cirujano. Desafíos a tener en cuenta, entonces, en resumen: espacio reducido, movilidad uterina disminuida, anatomía alterada, vascularización incrementada, y recuerden que siempre va a ser necesaria la extracción del tejido.
En relación a la disminución de la movilidad, el uso de un buen movilizador uterino es importante para mejorar la exposición anatómica. También debemos considerar la posibilidad de una anatomía alterada, de un aumento de la vascularización que puede darse en algunos pacientes para que sea necesario, por ejemplo, esta anatomía alterada, hacer una disección de los uréteres. Y por último, la morcelación de la muestra en forma cerrada debería ser un método preferido. No obstante, pacientes con sospecha de malignidad uterina oculta, después de evaluación preoperatoria, obviamente la morcelación estaría contraindicada. Un resumen final, en virtud de lo que dijo Javier del cirujano: no existe un cirujano de bajo volumen y un cirujano de alto volumen. Existe un operario y un cirujano ginecológico, o sea, uno no puede tener bajo volumen, eso lo aleja de la cirugía ginecológica. Entonces vamos a repetir que el cirujano ginecológico es aquel que maneja la clínica quirúrgica ginecológica, las 2 vías y los 4 abordajes, y por supuesto las complicaciones que pueden surgir de este tipo de cirugía. La recomendación que doy siempre: la práctica hacia el maestro, 10.000 horas o 10 años para poder ser un maestro en algo, y no es 10.000 horas de práctica agradable, sino de práctica esforzada para llegar al manejo o al expertise o al ser un experto. Bueno, y con esto agradecerlos y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, doctor Dionisi, por la presentación. Y vamos entonces, para cumplir en tiempo, a la última presentación. Estamos con la cuarta y última, tal cual habíamos programado, con el doctor Ampuero, al cual voy a presentar. El doctor Ampuero trabaja en el Hospital Materno Infantil La Caja de la ciudad de La Paz, en Bolivia, y es codirector junto con el doctor Javier del Longo en los cursos de Posadas en Misiones de histerectomía vaginal. Para cerrar lo que veníamos hablando en relación a lo que es la histerectomía mínimamente invasiva, hemos hablado de la técnica laparoscópica en situación habitual, la técnica laparoscópica en situaciones especiales, la técnica vaginal en situación habitual, y por último, y un poco todo lo que esperábamos ver, esta presentación del doctor Ampuero acerca de lo que es la histerectomía vaginal en situaciones especiales. Voy a agradecer a toda la gente, obviamente, que se quedó viendo hasta ahora. Les cuento que hubo 750 inscriptos y hasta ahora estamos compartiendo esta presentación con alrededor de 650 personas. Entiendo que es una hora en la cual hay otros webinars, pero la idea es generar conocimiento y que esto también se pueda ver más tarde si alguno lo quiere repasar o volver a ver. De vuelta, doctor Ampuero, le agradezco muchísimo por su presentación, por estar acá con nosotros, y lo dejo a cargo para que haga la presentación cuando usted quiera. Habilitado, ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, Okay. doctora, está. Tenía el micrófono silenciado, no se escuchó Sí. lo último que dijo, pero ya ahora está para escucharse. Adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar con ustedes, con la SACIL, con el reencuentro de gente a la que admiro mucho por todo el talento que tienen. Felicitaciones a los organizadores, sé lo difícil que es esto. Y ahora hemos sido también testigos de lo que pasa a veces con la tecnología. La tecnología es buena, pero cuando falla a veces estamos en problemas serios, y esta es una gran ventaja que no tiene la histerectomía vaginal, porque no necesitamos de cosas muy importantes para poderla hacer. Cuando uno empieza la histerectomía vaginal, uno intenta buscar un caso ideal, y el caso ideal es que hay algún grado de prolapso, que no haya cirugía previa, que haya unos cuantos partos normales, que no precisemos retirarle algún ovario, que no sea muy gordita la paciente, que haya algún moderado aumento del volumen y que la movilidad uterina esté conservada. Desgraciadamente esto solo pasa en el 5% de los casos, y siempre nos vamos a tener que enfrentar con alguna otra cosa con la que debemos lidiar. Yabone en 1918 decía que cuando hace uno mucha histerectomía vaginal, menos contraindicaciones le encuentra. La histerectomía vaginal viene hace mucho tiempo, tanto que
yo había comentado con alguna gente de que con el tiempo iba a desaparecer. Iba a desaparecer porque los jóvenes nos gusta mucho la tecnología o les gusta mucho la tecnología y todos queremos operar como el doctor Dionisi. Entonces, vamos juntando dinero para podernos comprar toda la tecnología que se requiere. Pero en esta época del COVID-19, donde se habla mucho de la anestesia, el uso de la electrocirugía, el neumoperitoneo, en esta época en la que yo creo que hay dos cosas que están claras, por lo menos desde mi punto de vista. La pérdida de la confianza en las instituciones serias y el bombardeo de información que lo único que ha generado es miedo y pánico. Y ahí, como podemos ver, ahora empezamos a tener miedo incluso de los gases intestinales que podrían estar contaminándonos. Lo evidente es que todo esto nos está dando una miradita hacia lo que ya hacíamos o lo que nuestros maestros hacían. Volver a la anestesia raquídea, buen control de dolor, minimizar el uso de o no usar electrocirugía, volver a los puntos, volver a las raíces de lo que era la cirugía. Un libro que me gusta mucho del profesor Balaguero que dice La histerectomía vaginal a través de los tiempos, donde se cuenta todo el origen, cómo ha venido, cómo se han inventado las cosas y que hoy en día seguramente hay que agregarle en la época del COVID. El libro va a seguir creciendo. Y a medida que uno va haciendo, encuentra libros específicamente para histerectomía vaginal difícil, con consejos, con todas las cosas para poder enfrentar úteros de mayor volumen. Y entonces, la clave siempre es la posición de la paciente. A mí me hace recuerdo esto cuando estoy operando, que estoy empezando a hacer una cirugía robótica. Tengo visión en 3D, tengo mi propio campo, los ayudantes pueden acceder al mismo. Y bueno, no tendré la fineza que me da el robot por la computadora, pero por lo menos el pulso todavía nos obedece. No requerimos grandes cosas, como ha dicho el doctor De Longo, estas pinzas que uno las compra, probablemente uno las va a poder heredar y uno puede llevarlas desde un hospital de alta complejidad a un hospital en cualquier pueblito lejano y poder hacer una histerectomía vaginal, que dicho sea de paso es la madre de la cirugía mínimamente invasiva, la madre del NOTE, de la cirugía por orificio natural, la madre de muchos conceptos que se utilizan cuando se habla de cirugía mínimamente invasiva y que, sin embargo, para muchos residentes, la histerectomía vaginal no está considerada como cirugía mínimamente invasiva. Hay mucha desinformación. Cuando vamos a enfrentar a una paciente de este tipo, ¿y qué vamos a poder hacer? Técnicas de morcelación descritas hace más de 100 años y que básicamente consisten, las más utilizadas, en la hemisección uterina o el bivalving. Fanática tiene sus adeptos que les encanta mucho esto, la resección en cuña, la morcelación posterior, la traquelectomía o la amputación cervical, y que es bueno conocerlas todas. Yo mentiría si les dijera con esta van a ir bien. La parte artística de esta, la que mencionaba el doctor De Longo, es saber utilizar o saber combinarlas en función de cómo se va presentando. Y entonces la hemisección uterina, todas tienen un principio físico de reducción de volumen, o sea, no hay nada aquí que traiga a uno de su cabeza o porque la quiera hacer, sino que todas tienen una base física y es ir seccionando o partiendo el útero en dos. Obviamente uno hace esta aprovechando una gran ventaja que tiene, que en el segundo o tercer paso ya cerramos las uterinas. Es imprudente hacer una morcelación sin haber hecho una hemostasia previa. Mucha gente critica la morcelación porque dice que estamos arriesgando a la paciente y es falso. La histerectomía vaginal tiene una gran virtud. Se opera en el mismo plano, a la misma altura. Es el útero el que va descendiendo, nosotros no vamos subiendo. Dicen que no se ve perfectamente. Hay gente que yo uso solo 2 valvas, una superior y una inferior. Hay gente que puede colocar valvas laterales, que puede poner puntos en la vulva, en fin. Como dice el doctor Dionisi, cada maestrito con su librito. Pero básicamente uno puede hacer todo esto. A mí la que me gusta mucho es esta de Lash, que la escribió en 1941. Es el artículo publicado por Lash, los dibujos hechos por él, y lo que básicamente él quería hacer era
porque operaban en ese entonces cáncer de endometrio y qué sé yo, no contaminar, y para eso él desarrolla esta técnica de LASH. Vamos a ir viendo, yo he intentado reducir mucho los volúmenes, la cantidad de videos, desgraciadamente, por cuestiones de velocidad que pues en cada país van variando, los costos de internet, en fin, todo eso. Aquí estamos viendo una resección en cuña que uno la va haciendo más amplia y a medida que uno va haciendo, fíjense cómo el útero va viniendo hasta poderse presentar en su totalidad y acceder uno a los pedículos superiores sin mayor problema. En el siguiente vemos LASH, que fíjense, no coloco yo ninguna pinza lateral y hacemos el coating, el tallado miometrial, y el útero va viniendo. Solo se utiliza una pinza, un bisturí normal. El que quiere puede tener el bisturí que ha diseñado la doctora Koch para úteros más grandes, en fin. Pero fíjense cómo viene el útero, cómo se presenta y cómo yo puedo tener luego acceso con mi Z-clamp curvo al pedículo superior. Sangrado no se ve. El que esté arriesgando a la paciente, tampoco. Obviamente es todo un proceso de aprendizaje, como dice el doctor Dionisi. Si yo de entrada quiero hacer esto, obviamente lo más probable es que convierta la cirugía y que necesite transfusión de sangre. Lo mismo, empiezo la técnica ahí y a medida que voy seccionando, aquí hago múltiples técnicas, amputación cervical, miomectomías, y de pronto uno puede ir, sí, en estos casos, lo único que hay es que uno cambia las hojas de bisturí porque empiezan a perder el filo, pero fíjense cómo estoy morcelando en la vagina. No estoy entrando a ciegas ni subiendo ni nada. Tampoco preciso muchos ayudantes y entonces voy viendo cómo se me va presentando todo y empiezo a continuar la morcelación hasta poder terminar todo el procedimiento. He escuchado el otro día una expresión muy linda, divide y vencerás. Y eso es lo que estamos haciendo. Dividir para poder vencer sin arriesgar a la paciente y sin actos de heroicismo o querer impresionar a nadie. Esto es primum non nocere, no dañar a la paciente y asegurarle que le estamos haciendo una cirugía mínimamente invasiva por un orificio natural, además con posibilidades de reparar algunas otras cosas que pueda tener a nivel del suelo pélvico, el nivel 3 de lance y qué sé yo, muchas otras cosas que puede dar esta vía cuando uno la está realizando. Se termina la cirugía, hemostasia, y prácticamente ahí se concluye. Este es un resumen de todo lo que hay en técnicas. Entonces, la hemisección, la miomectomía, la traquelectomía, el morcelamiento fúndico posterior, en fin. Pero como uno va aprendiendo siempre, y como también soy fanático de la laparoscopía, hemos aplicado el Excite de advíncula, la técnica de Excite, sobre todo en casos cuando lo que se presenta primero es el mioma. Entonces puedo hacer esta técnica, va muy bien, y luego el único cuidado es a veces no retirar completamente todo el mioma, porque se puede perder la anatomía, sobre todo cuando el mioma va precediendo es cervical, digamos. Pero va muy bien, algo que se puede aumentar. Decíamos, ¿qué hacemos con esta paciente? Hacemos la morcelación, el abdomen queda plano y prácticamente la paciente, pues el día de mañana se puede ir a su casa. Necesitamos retirar el anexo, podemos retirar, morcelamos el útero y hacemos la anexectomía sin ningún problema. ¿Qué reglas hay? Siempre bajo visión completa. Aquí no tenemos prisa, hay que tener cierto método, reposicionar las valvas en forma regular si es que eso me va a ayudar. Poner atención a la anatomía, eso es fundamental, porque no solo es morcelar y de pronto resulta que ya me he seccionado el pedículo superior de alguno de los lados y empiezo a tener sangrados a veces de difícil control. Entonces hay que tener un control, una atención especial a la anatomía y no traccionar en forma excesiva las pinzas porque a veces el ayudante cree que me ayuda porque jala más y eso no es así. Esto es algo anecdótico. Los pelos inventaron o crearon un club hace mucho tiempo que se llamaba The One Kilo Club, al que uno ingresaba por invitación, sobre todo a la gente que había sacado un útero de más de 1 kilo por vía vaginal solamente. Bueno, es anécdota, no es un logro en el que uno pueda sentirse orgulloso.
Con lo que ha mencionado el doctor Iannisi, se ha hecho toda una revisión y de la historia de los morceladores. La morcelación, como les he dicho, tiene más de 100 años en el ámbito de la cirugía vaginal y se empieza a estudiar estas formas por lo que pasó con la diseminación de ese cáncer. Y a propósito de esto, hay una revisión del 2018 en 3 centros en los que se hacen como más de 2.000 cirugías por vía vaginal, 600 con morcelación, y fíjense estas 5 pacientes que ingresan por sangrado, todas de raza blanca, con estudios de anatomía patológica benignos, con ecografía y con todo eso, y resulta que en el estudio postoperatorio hay 3 adenocarcinomas y 2 sarcomas de útero. Este es el miedo que se tiene en la morcelación. Y entonces, afortunadamente aquí los autores concluyen de que la morcelación no modificó el pronóstico de la enfermedad. Puede ser discutible o no, pero lo que yo podría decir es que la morcelación en este caso se la hace siempre en la vagina y no en el abdomen, donde tengo la posibilidad de diseminar o alterar el cuadro, el estadiaje de esa paciente. Tenemos una paciente de este tipo, con esa hermosa barriga, y con la vía vaginal, pues la resolvemos sin mayor problema. Y como decía el maestro John Gebhardt, no desees que hubiera sido más fácil, sino que tú hubieras sido mejor. Y para eso es entrenamiento, estudio, practicar, pasión. Yo resumiría en eso, pasión. Y no solo por la cirugía vaginal, por la histeroscopía, por la cirugía abdominal, por la laparoscopía, en fin. Todas vueltas, todas curvas. La vida nos va presentando todas estas cosas, pues ya hay que saber adaptarse. Eso es todo, creo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ampuero, por su presentación súper clara, y creo que le sirvió a todo el mundo que está viendo en este momento el webinar. Los invito a todos entonces a prender sus micrófonos y sus cámaras y vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas porque estamos bien en tiempo como para poder hacerlas. La primera pregunta, entonces, respetando el orden de las presentaciones, vamos a hacer 2 o 3 preguntitas para cada uno, y si quieren alguno comentar alguna otra cosa o entrar en discusión, lo vamos a poder hacer también. Las preguntas que surgieron para la doctora Quaranta en el Facebook fueron, nombró en algún momento que se podían hacer por ahí nudos extracorpóreos al suturar la cúpula. ¿Qué consideración tiene eso? O comparándolo por ahí con los nudos extracorpóreos, pensando en que pueda tener más capacidad de aerosolizar o generar salida al neumoperitoneo al entrar y salir del trocar haciendo un nudo extracorpóreo. Pasa que cuando el caso que yo presenté es una histerectomía en épocas de no COVID, entonces habitualmente la técnica que nosotros hemos usado siempre es la de conudo extracorpóreo. Se pueden hacer perfectamente intracorpóreos, sin necesidad de hacerlos extracorpóreos, y con eso disminuirías la chance de aerolización. Perfecto. En esta época por ahí la recomendación sería Sí, más bien intracorpóreo. La otra pregunta que surgió es si aspiran el aire o lo que hay dando vuelta con el aspirador, o lo hacen a través de un filtro. Por ahí hacían esa pregunta. Yo creo que quedó clara la presentación, pero por ahí sí puedes aclarar. Sí, se aspira por un lado y por el otro lado se aspira el humo por vía separada, digamos. El aspirador está con la tubuladura de irrigación y aspiración, están conectadas a un circuito con sus 2 tubos. El neumo viene, como les mostré recién en el equipo, sale un filtro del aparato de insuflación que va conectado a la tubuladura, esa tubuladura ingresa al abdomen de la paciente y sale por el trocar de 5 otra tubuladura que tiene un filtro, y ese filtro va a un circuito cerrado de aspiración de humo y de neumo. Van por separados. Clarísimo. Y la última, siendo que fueron rápidas las preguntas, es en el momento de la intubación, pensando que uno está en un quirófano, va por una paciente, por ahí de vuelta, ¿cuál sería la recomendación para el equipo quirúrgico con respecto a ese momento, siendo que por ahí es el más peligroso? Estaban preguntando qué se hacía en el momento de la intubación. Bueno, lo recomendado es que entra solamente el anestesiólogo con un asistente dentro del quirófano, y como les mostré recién, que existen cúpulas acrílicos, barbijos, todo porque el que más riesgo realmente tiene es el anestesiólogo de aspirar
la aerolización del aire, ¿no es cierto? Entonces, se colocan esas medidas de precaución, se espera 15 minutos y recién después, con el paciente ya dormido, ingresa el equipo quirúrgico a completar sus tareas. O sea que eso ya escapa a nosotros como cirujanos, lo hace el equipo de anestesiología a esa prevención, digamos. A esa Lo habían preguntado y creo que quede más claro diciéndolo así, creo que viene bárbaro porque estamos todos dentro de un equipo por ahí en riesgo, por ahí en este momento. Bueno, muchas gracias Matilde por la presentación y sigo entonces con el doctor Javier Del Longo, que fue el siguiente expositor que nos habló de lo que fue la técnica de la histerectomía vaginal. Las preguntas que surgieron, doctor Del Longo, fueron: ¿cómo hacemos para evitar quinquear, lesionar, obstruir los uréteres cuando estamos dando puntos en 8 alrededor de la vagina con un útero que estamos tirando y por ahí la rodilla del uréter se acerca hacia ese sector? Fue una pregunta que surgió en el momento que estabas haciendo la presentación. Bueno, es muy interesante, porque si nosotros empezamos a pensar en cómo es la técnica de la cirugía vaginal, nosotros estamos traccionando. Y en realidad por cada 3 centímetros que desciende el útero en la tracción, el uréter solamente lo acompaña 1 centímetro, de manera que se aleja. Si nosotros hacemos una disección anterior y una correcta locomoción vesical, lo separamos aún más, o sea, lo alejamos más al uréter porque ahí hace el pliegue y es donde entra en la vejiga, de manera tal que, obviamente que en medicina todos sabemos de que no existe nada que sea al 100%, pero tenemos un control muy bueno de lo que es la posibilidad de lesión del uréter, con estas medidas que te digo, la tracción cervical, por supuesto, el hecho de la locomoción, la tracción del cervix, perdón, y la locomoción de la vejiga hace que nosotros separemos y podemos trabajar con mucha tranquilidad. Los puntos están claramente por fuera, ¿no? Perdón, por dentro del uréter, o sea que el uréter queda siempre por fuera. La otra pregunta que surgió también, Javier, pero un poco la aclaraste, pero por ahí para que quede más claro, ¿cómo se maneja lo que es la patología anexial, la trompa o el ovario, cuando uno hace una histerectomía vaginal? ¿En qué momento, digamos, se hace la evaluación de eso? O si los tiene que sacar, ¿cómo se hace esa maniobra? Bien, este es un punto interesante. Cuando la trompa, una vez que extirpamos el útero, que ya lo sacamos, que ya hicimos los puntos, incluso teníamos los clamps superiores, o que habían tomado el ligamento redondo, la trompa, y el útero ovárico, una vez que nosotros tenemos ya hecho el nudo allí y reparado, uno recién en ese momento puede empezar a trabajar. Allí, nosotros ese punto lo hicimos sobre la base de la trompa, de manera tal que la tenemos reconocida la trompa en el punto este. Lo único que tenemos que hacer es identificar el resto de la estructura y proceder posteriormente a la extirpación, a la salpingectomía, obviamente complementando el procedimiento por vía vaginal. Si deseáramos trabajar sobre los ovarios, no nos olvidemos que los ovarios no tienen siempre la misma posición, a veces están como un poco más altos, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque obviamente en los ovarios más elevados nos va a costar un poco más. Lo que sí es cierto es que en el 90% de los casos uno puede acceder a los ovarios. Para eso tiene que aprender técnicas de difusión. Una de ellas es la sección. Si teníamos los 3 componentes del pedículo superior reparado, una de las cosas que podemos hacer es seccionar el redondo y inmediatamente después de seccionar el redondo ya podemos traccionar con mucho más libertad para poder hacer la oophorectomía en el caso que lo deseemos. Perfecto. Y la última pregunta rápida, Javier, a la gente que por ahí no hemos tenido posibilidad de formarnos en cirugía vaginal durante una residencia porque no era una vía de la cual alguien le pudiera enseñar, ¿cómo es un curso de histerectomía vaginal? Entiendo que obviamente ustedes dan muchos cursos de eso, pero ¿en qué consta la parte teórica práctica de aprender a hacer una histerectomía vaginal hoy en día? Bueno, en principio, obviamente uno necesita un entrenamiento, uno no puede hacer un curso y después de ese curso salir e ir a operar. La enseñanza es un proceso en el aprendizaje, en donde nosotros tenemos una noción teórica, como lo pudimos ver hoy con las charlas estas, que claramente están como más ampliadas, y después tenemos un módulo de práctica. En ese módulo de práctica trabajamos con unos pelvic trainers, así como existen pelvic trainers en cirugía laparoscópica, también tenemos unos pelvic trainers para cirugía vaginal, donde enseñamos los movimientos, las ubicaciones, los reparos que tienen que tener, el tipo de instrumental
y hacemos practicar, y en la medida que practican, es tan sencillo que después podrían ir a hacerlo. Sabemos que esto requiere de un entrenamiento. Juli, antes de irme, primero te agradezco por todo esto, te felicito, tu papel de moderador es maravilloso, igual que el resto de los exponentes como fueron de disertantes. Voy a convocar a toda la audiencia a que nos sigan a SACIL, a que le den me gusta en la página, que si se quieren asociar, hay una posibilidad de asociar, que tenemos una cuota accesible donde pueden ingresar en la sociedad y poder ver videos de conferencias de todos los... de las que existen, así que realmente eso nos ayudaría a crecer como sociedad y dar un mejor servicio para todos nuestros socios. Y que la cuota, además, es súper barata, sobre todo por los extranjeros. Bárbaro, Javier, muchas gracias. Doctor Humberto Dionisi, 2 o 3 preguntas que surgieron y que me parecen muy interesantes. La primera cosa, cuando nombró el hecho de movilizar el útero, un útero grande, voluminoso, que por ahí es difícil acceder a los ángulos, habló del movilizador de Dionisi, que muchos lo conocemos, pero mucha gente no sabe bien lo que es. ¿Cuál es la recomendación de qué movilizador? ¿Usar movilizador sí o no? ¿Qué tipo de movilizador para cuando un útero es muy grande, que a veces la movilización es dificultosa? Esa es la primera pregunta. Muy bien, vamos a tratar, muy buena pregunta y muy interesante. Vamos a tratar de dar una respuesta clara para que la gente pueda entender. Hay 2 formas en cirugía laparoscópica de movilizar el útero. Uno donde la tracción se ejerce desde el fondo uterino, y otra donde ya no sería tracción, sino el empuje se ejerce desde el cuello uterino. Vamos a parangonarlo siempre con la cirugía abierta. Cuando nosotros hacemos una cirugía abierta, colocamos los clamps en los ángulos, es decir, que estamos ejerciendo una tracción del fondo uterino. Nunca se nos ocurriría tener un ayudante que nos empuje el cuello. Bien. Entonces, lo más lógico es tratar de imitar esto. ¿Por qué? Porque realmente la tracción desde el fondo uterino es lo que más exposición anatómica nos da, y es obviamente el secreto de una buena movilización uterina. Hay diferentes tipos de movilizadores. Por ejemplo, el de Dionisi, como vieron, es un aparatito que se abre dentro del útero. Entonces lo que hace es empujar el fondo uterino, es decir, hacer una tracción del fondo uterino. También vamos a ver que se puede poner un tirabuzón que tire del fondo, puntos que tiren del fondo. Bien, mientras que los otros movilizadores que presentan una copita, un tope cervical, como son la mayoría de los demás, lo que hacen es la tracción la hacen desde el cuello. Con lo cual, no quiere decir que no se pueda, pero en líneas generales no da tan buena exposición anatómica y se nota mucho en un útero grande. En un útero chico quizás la diferencia no sea significativa, pero en un útero grande se nota en forma realmente importante. Como han visto recién, voy a apagar el sonido del WhatsApp. Como hemos visto recién, ese útero que nosotros trabajamos pesaba 2,150 kilos. Entonces, el Club del Kilo que creó el amigo Pelosi, Marco Pelosi, era para el que podía extraer por vía laparoscópica, ya sea con morcelación vaginal o abdominal, un útero de más de 1 kilo. Hoy tendríamos que estar hablando del club de los 2 kilos. Podríamos fundarlo si querés, Ramiro. Esa sería mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, sí le damos lugar al doctor Ampuero. El doctor Pecci, que a quien saludamos desde Chubut, preguntó, en estas épocas donde no sabemos bien el uso de las energías, la aerosolización, estas pacientes, si uno la tiene que operar, supongamos porque está consangrado, con anemia y todo, ¿no convendría hacerlo por la vía abierta o lo haríamos por la vía laparoscópica tomando los recaudos? ¿Cuál sería su opinión, doctor Dionisio? A ver, yo vuelvo a insistir, acá no depende, hicimos un webinar muy interesante hace una semana atrás, un poquito más, donde la respuesta es que vos vas a ver que no es el abordaje, es el cirujano. Entonces, si vos me preguntás a mí, obviamente, si es un cirujano que no está habituado al manejo de este tipo de úteros por vía laparoscópica ni por vía vaginal, lo mejor que le puedo hacer es que le haga una mediana sifopúbica y que extraiga el útero con toda tranquilidad. Obviamente con toda la comorbilidad y alteraciones que conllevan para la paciente el realizar esta cirugía. Pero es muy posiblemente que se lo haga igual, estemos en la época del COVID o no. En la época del COVID, si uno maneja bien, ya sea la vía vaginal
o el abordaje laparoscópico se puede realizar con bastante tranquilidad, tratando de evitar la parte de infección o de contagio del personal quirúrgico. Perfecto. Muchas gracias, doctor Dionisi. Pasamos a las últimas preguntas al doctor Ampuero. Después les quiero hacer una pregunta por ahí a todos, o al que quiera contestar, que también surgió entre el público. Doctor Ampuero, preguntaban ahí, ¿le pasó alguna vez que tuvo que convertir una cirugía vaginal de una paciente con un útero voluminoso, tal cual lo que mostró, que la tuvo que convertir a la vía abierta? ¿Es un pecado hacer eso? Eso preguntaba una persona del público. Bueno, en realidad, primero que no es un pecado. Yo creo que lo que uno tiene que tener en la mente es la seguridad de la paciente. No estamos para demostrar nada a nadie. La seguridad de la paciente es la meta. Yo he convertido una en la que había un mioma, pero era un mioma que prácticamente era una piedra. Entonces rompían las hojas de bisturí, no había forma de tomar con los tenáculos porque era una piedra de unos 12 centímetros, y fue el caso que tuvimos que hacerle una mini lab para terminar la cirugía. Bien, perfecto. Y la otra pregunta es, para la gente, obviamente, que no tenemos tanta experiencia por la vía vaginal, o que a veces lo que hacemos es terminar una histerectomía laparoscópica muy voluminosa que no tiene los diámetros para poder salir por la vagina, y le intentamos morcelar tal cual lo mostró, y que hay varias técnicas. ¿Cuál sería por ahí la mejor técnica como para empezar, si es que hay una, como para empezar a hacer estas morcelaciones vaginales? Por la curva que yo he tenido, yo empezaría diciendo que le empiecen a agarrar mano al lash coring, al tallado de coring, que me parece relativamente sencilla y que me disminuye el volumen y uno va viendo cómo va bajando. Hay gente que le encanta mucho el partir el útero en dos, hacer el bivalving, pero está bien también. Yo creo que como en todo es conocer todas y luego sentirse cómodo con la que por naturaleza le pegue a uno. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Última pregunta, cortito para todos, si quiere levantar la mano, decirlo. Preguntaban si piensan que con este advenimiento de la sospecha de aerosolizar van a surgir nuevas modalidades de generar una visión en la laparoscopía, como técnica con gasless o elevando el abdomen de otra manera. ¿Sí o no? Doctor Dionisi. No, el gasless yo lo viví. A ver, yo puedo hablar porque lo viví. Viví el gasless, parecía que era muy interesante, parecía que era toda una novedad, que iba a ser todo gasless, y de golpe desapareció por completo el gasless. O sea que esto puede entrar de nuevo, el gasless, por un tiempo, si es que realmente no creemos que lo que planteó la doctora 40 como maniobras de seguridad para el personal son suficientes, pero hoy, como lo vimos en el webinar pasado, hoy te diría que uno puede realizar con los recaudos una cirugía laparoscópica en esta era. Perfecto. Bueno, le agradezco a todos de vuelta por sus excelentes y claras presentaciones, a la gente por haber estado ahí, y pedir disculpas nuevamente porque empezamos un poquito más tarde, pero creo que a pesar de ello, toda la gente que se había inscrito lo pudo aprovechar. Por los números que estuvimos viendo en Facebook, coincidieron con los 700 aproximadamente inscritos que hubo para este webinar, e invitarlos para los próximos que tenemos programados. Estamos ideando en una ayuda conjunta, una mini comisión que se dio la Sociedad de la Laparoscopía, una cadencia de un webinar por semana, y vamos a ver si podemos cumplir con 8 webinars de acá para adelante, y el próximo será el martes que viene, seguramente de un tema más bien oncológico, del cual van a recibir noticias muy pronto. Así que muchas gracias a todos, los saludamos desde acá, y gracias por haber estado.